Quiero saludar hoy día del nacimiento de Juan Bautista a todos los sacerdotes de la diócesis de Pereira. Es un saludo fraterno. Estas circunstancias únicas que nos ha tocado vivir a nosotros nos llevan a muchas reflexiones y nos llevan también a momentos de contacto más íntimo con el Señor. Es cierto que algunos padres pueden haber sufrido o estén sufriendo un poco más que otros, circunstancias en sus parroquias, en sus comunidades, pero todos tenemos la certeza de que el Señor nos ha acompañado, nos ha asistido, que los fieles impulsados por el Espíritu del Señor, también nos han auxiliado, nos han dado la mano, de tal modo que de ninguna manera nosotros hemos sentido la ausencia divina. Antes, por el contrario, en estas circunstancias no hemos sino fortalecido las virtudes. Es decir, el Señor nos ha hecho crecer, nos ha permitido crecer en estas virtudes teologales de la fe, la esperanza y el amor. Sufrimientos hemos tenido. Yo digo que también he sentido un poco el sufrimiento de las parroquias, de los sacerdotes, de muchas personas, pero de todos modos estas virtudes de amor, de fe y de esperanza se han consolidado en todos nuestros sacerdotes y en aquellos que somos servidores consagrados del Señor. Los invito a todos a seguir cumpliendo las normas estatales de autoprotección, de seguridad. Nosotros debemos escuchar a aquellas personas que dirigen el Estado, que son expertos. El uso del tapabocas, la lavada de manos, todo lo que significa para nosotros tener la distancia social con las personas, porque esos son elementos esenciales para la autoprotección y para la protección de los demás, de aquellos que nos rodean en las casas curales y de aquellas personas que nos están colaborando en la lucha para sostener un ritmo pastoral y de subsistencia en cada una de las comunidades parroquiales. Les recuerdo a los sacerdotes que sólo pueden celebrar la misa con presencia de fieles en aquellos sitios donde se ha tenido el permiso oficial de las autoridades. Un padre que en Dos Quebradas y Pereira, La Virginia o Belén esté celebrando la Eucaristía sin el permiso de la alcaldía, de la Secretaría de Salud, está violando las normas. Está en desobediencia directa con las normas estatales y en desobediencia directa con las directivas de la diócesis, del obispo diocesano. No es correcto incumplir estas normas. ¿Por qué? Porque ahora, donde la pandemia y la infección ha crecido en nuestro país, nosotros debemos ser los primeros responsables en no involucrar personas en nuestros templos para una celebración eucarística cuando no tenemos los permisos oficiales emanados por la alcaldía municipal, por la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Salud de los municipios. En los municipios no COVID, por ejemplo, como en Quinchía, el señor alcalde, con todos los protocolos aprobados que presentó el párroco de Quinchía, ha permitido celebrar la Eucaristía con un número determinado de personas y tomando, por ejemplo, el nombre, la cédula, la dirección de cada participante
antes de entrar a la iglesia o al templo, y con todo lo que es esas medidas de tapabocas, de la utilización del alcohol, de la toma de la temperatura, del sitio donde está cada persona, de las caretas que deben utilizar los sacerdotes, todo esto. Allí se tiene el permiso oficial, pero en otras partes donde no se ha dado el permiso oficial, no hay derecho por ningún sacerdote de celebrar la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Iglesia, nos pide el Santo Padre, debe ser la primera en cumplir las normas estatales y debe ser la institución seria que siempre debe brillar por esta obediencia y no estar en actitudes que nos pueden causar daño a la gente, escándalos, y no es por tapar ni por engañar a nadie, simplemente es por la vida, por la disciplina, por la dignidad de las personas y por el respeto a nuestra Madre la Iglesia, que debe ser la primera en cumplir las normas. Les pido a los padres que estén incumpliendo esta obligación, que se abstengan de estar violando de esta manera la ley y las normas, y que vuelvan otra vez al orden y que estén, dijéramos, celebrando por internet la Eucaristía, pero no con presencia de fieles mientras no tengan el permiso de las autoridades. Lo mismo en Caldas. Ya los padres saben que deben tener permiso de la alcaldía, por ejemplo en Río Sucio, en Supía, en Marmato, en Viterbo, en todos estos sitios de Caldas y de Risaralda. Pero que nunca vamos nosotros a decir, no, el obispo nos autorizó para celebrar esta Eucaristía por encima de las autoridades civiles. De ninguna manera, queridos sacerdotes. Cumplamos bien todo, no nos precipitemos, salvaguardemos la vida de la gente, y sobre todo ahora que esta parte como del pico alto de contagio en nuestro país y de muertes en nuestro país, no vayamos a tener nosotros un foco de infección en uno de los templos. Aunque allí se cumplan todas las normas, debe haber un permiso oficial de la alcaldía y de las secretarías respectivas para poder admitir fieles en los templos. Otro aspecto que les quiero decir es que me alegra mucho de nuevo y reiterarlo con los padres que han trabajado fuertemente por medio de la virtualidad para evangelizar sus parroquias. A todos aquellos que han dado catequesis, aún catequesis presacramental, a todos aquellos que siguen predicando la palabra, que oran, que rezan el rosario, que llevan el mensaje a las pequeñas comunidades, que están como permitiendo el progreso de nuestros fieles que se conectan con ellos por medio de las redes sociales. A todos ellos les digo que esa es la forma de predicar con ocasión y sin ella, en el dolor, en la alegría, en las necesidades y en la abundancia, en la libertad y en las aparentes, dijéramos, restricciones de esa libertad, o aparentes no reales, porque esta pandemia es una real restricción de la libertad de movilidad, de convocar las personas. Yo los felicito a todos estos padres que siguen evangelizando, respetando las normas estatales, pero con un gran celo apostólico para llevar por medio de las redes este mensaje de salvación a sus hermanos de pequeña comunidad o sus hermanos del sector o de las distintas pastorales o actividades que realizamos. Amados hermanos, no nos precipitemos, no estemos buscando el peligro permanentemente. Yo quiero decirles que evangelicemos con todo el corazón, que el Señor nos ayuda y nos ayudará siempre a llevar su palabra. Juan Bautista, aún desde la cárcel, exhortaba a Herodes y a todos
porque Él mismo se convirtió en un fuego que ardía en su corazón, como llamará de la palabra de Dios, como un nuevo Elías, que fue llevando el mensaje a las personas de Israel para preparar el camino del Señor. Queridos padres, no podemos perder el tiempo aún de angustia y de dolor y de soledad, sino que podemos reinventarnos la manera de seguir evangelizando. Quién sabe hasta cuándo nos tocará llevar las restricciones de esta pandemia, porque no sabemos, dijéramos, el día en que podamos decir ya podemos reunir las personas. Yo estaba pensando reunir algunos grupos de sacerdotes pequeños en el auditorio, sobre todo los padres de las vicarías, pero esto se podría hacer con permiso oficial de la alcaldía de Dos Quebradas o de la alcaldía de Pereira. No podemos estar, que por ser obispo vamos a violar las normas de ninguna manera, queridos hermanos. Veremos y yo les informaré de qué manera nos seguimos comunicando. Pero me perdonan si no me he comunicado con frecuencia con ustedes. Lo hice el día de la misa crismal y al final de la misa crismal los padres se quedaron allí en las bancas de la catedral, cada uno en su sitio, y yo les hablé desde el altar para decirle todo esto que les estamos explicando a ustedes en el día de hoy. Sí he recibido algunas advertencias de Secretaría de Salud, sobre todo de Pereira, para advertir que algunos padres están incumpliendo las normas, están violando estas normas y no podemos admitir que un miembro de la Iglesia, con devoción y con amor a los fieles, pueda incumplir una norma que también tiene un origen, que es el origen del respeto a la vida, porque esta pandemia está en su punto, va avanzando como en el punto culminante, donde hay más peligro de contagio, y que las parroquias no pueden convertirse de ninguna manera en un lugar de contagio. Yo sé que hay más seguridad en un templo con las restricciones y con los protocolos debidos que en un centro comercial, o que en un bus, un megabús, o que en algún sitio, porque la gente está saliendo. Vamos a respetar las normas y a pedirle al Señor que nos ayude. Finalmente, amados hermanos, yo quisiera pedirle a los vicarios que estén atentos a la realidad de los sacerdotes. No inventar cosas que tal vez ellos no lo han hecho. Simplemente les digo, de situaciones de padres que tal vez estén llevando con sacrificio esta situación. Si hay algún caso especial, fuera de los padres que están recibiendo una ayuda, un caso especial de realmente situaciones que hemos conocido y que hemos actuado de inmediato, pues veremos en estas circunstancias. Pero yo no puedo ponerme ahora a ofrecer algo en general, porque seguramente aparecerán de los 110 parroquias unas 60 o 70 donde dicen que necesitan ayuda. No, de esta manera no puede proceder la diócesis. Simplemente les pido a los vicarios que estén atentos de sus sacerdotes, de las circunstancias de ellos. Nosotros tenemos ya un grupo de sacerdotes que reciben ayuda tradicional y que no los hemos abandonado. Y hemos asistido a algunos que han pedido una ayuda así, dijéramos, momentánea, en circunstancias tal vez de dificultad de alimentos o de alguna realidad. Y eso lo ha hecho Cáritas. Y Cáritas también, que se ha comportado de una manera admirable, nos ayuda en esos aspectos. Por eso yo estoy seguro que el padre John Ferné Araque nos puede ayudar en esos aspectos. Y quisiera finalmente decirle a los sacerdotes que manejemos lo mínimo que entre a las parroquias o lo que esté entrando dentro de la honradez, dentro de la bondad, dentro de la rectitud que caracteriza a nuestros presbíteros. Algunos muy generosamente saben que nos han enviado una participación de los aranceles
a la diócesis para seguir atendiendo a los padres de las parroquias necesitadas. Pero respetamos la situación de cada parroquia, respetamos la realidad económica y el movimiento económico de las parroquias, creemos firmemente en los sacerdotes, en su realidad, y estamos siempre atentos a considerar las circunstancias tan difíciles y la rectitud de ellos en el manejo de lo mucho o poco que entre a las parroquias. Primero la subsistencia del sacerdote, evidentemente, su dignidad, luego el respeto por los trabajadores en la medida de lo posible, por los que laboran en las parroquias, y cuando llegue el momento en que no se pueda tener un número de trabajadores, pues consultar con el padre ecónomo para mirar esta situación, no para pagar a los trabajadores de parte nuestra, sino para mirar cómo se pueden organizar las obligaciones laborales cuando realmente hay una falta de dinero para cubrir los salarios de nuestros trabajadores. Queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos ilumine y nos ayude en estas circunstancias. Pidámosle a la Virgen Santísima que con su intercesión podamos seguir adelante y no dejemos enfriar a nuestros fieles por medio de las redes virtuales y las actividades que podamos hacer. Hay algunos padres que tienen un permiso de ir por las calles rezando el rosario, alguna actividad. Ahora que nosotros pues celebramos el Corpus, muchos padres lo hicieron desde su iglesia o salieron con el Santísimo de alguna manera, no por hacer un folclore inútil, sino porque la gente realmente desde los balcones, con lágrimas y con mucha fe, recibía la bendición del Señor. No multipliquemos mucho estos actos así como precipitados por las calles, no, pero que la prudencia y que las circunstancias nos digan lo que debemos realizar. Hay también padres en parroquias pequeñas que han animado mucho a los fieles yendo por las calles y con las autoridades que permiten que se lleve el mensaje a las casas y que por la torre, con dijéramos los altoparlantes, puedan también, con permiso de las autoridades, celebrar la Eucaristía sin presencia de fieles o rezar o tener homenajes al Señor y a la Santísima Virgen. Todo esto hace parte de la realidad de nuestro pueblo, pero yo quisiera que insistiéramos más en la evangelización, que cuesta más preparar una catequesis, cuesta más preparar un tema de la nueva evangelización y que se lleve a cabo esta tarea por medio de las redes, que nuestros hermanos de la nueva evangelización no se enfríen por falta de alimento espiritual. Amados hermanos, que Dios los bendiga, que la Virgen los proteja y que ustedes puedan dialogar con su vicario sobre circunstancias de sus parroquias y los vicarios dialogarán conmigo para analizar las diferentes situaciones. Yo les voy a dar la bendición y para ustedes y todos sus